Primero que nada, gracias Juanjo por poder darnos esta actividad a la distancia, por supuesto, desde nuestras casas sobre neurodesarrollo en estos tiempos de cuarentena y más que nada hoy, 2 de abril, Día también Mundial del Autismo. Pero bueno, nada, desde el Centro de Estudiantes entendemos que es crucial poder no solamente seguir brindando actividades académicas a pesar de la distancia, sino también tratar de concientizar en este día. ¿Sí? Así que nada, cualquier cosa, está abierto el chat para hacer preguntas, pueden hacerlas, si quieren, para no interrumpirlas, podemos revisar al final. Y nada, eso, de vuelta, gracias Juanjo, y te dejo con vos para poder hacer la charla. Bueno, estoy tratando de organizar, porque estábamos peleando para conectarnos. La primera Sí. vez que hago una charla en Instagram, pese a que doy conferencias por otros medios como Zoom o Skype, bueno, esta es la primera vez, siempre hay una primera vez. Bueno, lo que decís vos es interesante porque en realidad con el Edi también fundamos, me acuerdo hace 3 o 4 años ya, un espacio en relación al autismo. Yo trabajo mucho en relación al autismo hace muchos años y fue sumamente interesante porque rompimos con una costumbre que había generalmente de hacer suelta de globos, cosa que también es poco ecológico, vestirnos de azul, la gente mucho no entiende, no sabe si nos transformamos todos en pitufo el 2 de abril, hay que estar explicando mucho. Se entrega información, se hacen actos y siempre en los grupos que ya tienen detección. Entonces, una de las cosas que fue bastante disruptiva y llamativa y sumamente interesante es que hicimos, después de los cursos de formación, salimos a los espacios públicos a hacer encuestas de pesquisa y orientar a la gente, digamos, más allá de distinguirnos con el azul, que yo siempre lo refiero como una cosa bastante graciosa, y que efectivamente es un color que se definió como una distinción para un trastorno. Esta cuestión de poder tomar contacto con la gente e incluirse e interactuar, ¿no? Cuando es una patología que justamente tiene su déficit de la interacción. Entonces, cuando preparaba esta clase, yo, que ya había grabado un video, empecé con un disparador con la frase el aislamiento social. Y yo dije, qué error, porque si venimos con un proceso evolutivo con serias dificultades para conectarnos socialmente, para tener mejores atribuciones sociales, ahora viene un virus a aislarnos socialmente. Y en realidad el aislamiento, cuando uno lo toma como una cuestión tan, a ver, ¿cómo decirlo para que se entienda? Con un constructo tan complejo como lo social, se pierde lo efectivo, que en realidad tenemos que tener un aislamiento físico, ¿sí? Porque el aislamiento social también está empezando a pasar adentro de las casas con todas las familias unidas, físicamente juntas, compartiendo un espacio. Y entonces acá empecé yo a pensar, digo, cuáles son las cosas que empiezan a traer problemas y empecé a ver, bueno, a través de las consultas, de las videollamadas con mis pacientes, con los papás de mis pacientes. Ojo, ya claro, con los pacientes que nos pueden seguir en una videollamada. Porque en este momento, sobre todo con los chicos con trastornos de neurodesarrollo, déficits atencionales y poco nivel de atención, pese a que uno le pone un celular o una tablet y puede pasar 1000 horas mirándolo, cuando aparece una persona intentando interactuar, esto no sucede, digamos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que empezaba a aparecer era la desesperación de los padres, primero por la tarea, por lo que comentaba la escuela, que no terminaban de entender cómo era el sistema de actividades o de forma de resolver algunas cuestiones que en general los maestros desarrollan, los padres dejamos a su merced, total, muchas veces no tienen que hacer tarea en casa, o si tienen que hacer algo es más de tipo investigar o armar una actividad práctica, pero no resolver, y empezamos a tener la primera llamada fue esa. Los primeros días se encontraban con que, bueno, más o menos se iban adaptando como si fuera un fin de semana, y esto hablo de los 2, 3 primeros días. Sí, sí. Cuando las terapias dejaron de aparecer, porque los terapeutas no pueden ir a domicilio por disposición del ministerio, ni los chicos ir a una institución, porque por más que venga un chico y nosotros limpiemos todo, cuando se ve ese chico hay que volver a limpiar todo,
Y en el medio del viaje se puede contagiar. Bueno, es un nivel de exposición importante. Y cabe aclarar que los chicos, muchos de los chicos con los que nosotros trabajamos con trastornos de neurodesarrollo, tienen trastornos médico concomitantes, es decir, hay trastornos metabólicos, tienen sistemas de defensa a veces muy delicados a nivel inmunológico, con lo cual es muy importante que se preserven. Y después empezamos, claro, empezaba a ver en los casos donde los chicos tienen un equipo constituido, y con una rutina, con una vida diaria organizada, como Sí. la nuestra. Es decir, ¿qué hacemos? Y esto, por eso yo hablaba del neurodesarrollo en general, porque el neurodesarrollo va hasta la vida adulta, según cómo uno lo va cortando, en función de cómo organiza su vida y cómo aprende a organizar y a estructurar su vida. Y para cada cosa hay un tiempo. Entonces, en los chicos con trastorno, efectivamente, uno tiene armado, por ejemplo, un equipo, ¿sí? Donde el equipo trabaja sobre esas funciones ejecutivas, que eso tiene que ver bien con lo neurológico, esas funciones ejecutivas, que es algo sobre lo cual yo hablo, insisto mucho, son las funciones que nos permiten resolver los problemas que se nos van a ir presentando en la vida cotidiana en la medida que nosotros vamos haciendo un proceso madurativo de esas funciones ejecutivas. Entonces tenemos los procesos de inhibición, y fíjense cómo todas estas funciones, se las voy a dar como ejemplo, van a ir interactuando y van a trabajar en este proceso de cuarentena. La inhibición, ¿sí? Los procesos donde yo puedo poner el auto-stop, puedo empezar, terminar, la flexibilidad frente a la organización, o entonces hoy tengo que ir a la escuela, se termina el tiempo de la escuela, hay un corte, entonces ahí hay una flexibilidad, aparece una flexibilidad porque me tengo que preparar para ir a casa. Todo esto está atravesado por la planificación, ¿sí? Y la organización. Esto requiere de un ejercicio de memoria de trabajo, y entonces esto me permite regular, tener un control emocional y autorregulatorio. ¿Por qué? Porque yo sé todo lo que va a ir sucediendo de acuerdo a cómo se me fue planificando. Mucho más en el caso de los niños con trastorno del espectro, donde en general lo que cuesta es sacarlos de la casa, que tengan una vida social. Entonces ya la ida a la escuela es todo un tema. Bien. Y muchas veces por eso van acompañados de una maestra de apoyo, de un acompañante terapéutico, cosa que tampoco puede haber ahora, que nos ayuda a organizar la vida a él y a la familia y a la situación de escuela. Después entonces, a partir de acá, nosotros también tenemos muchas veces, y hay equipos especializados que van trabajando con todos los procesos que implica, ¿sí? Contener y trabajar dentro de la escuela, donde las rutinas van cambiando. Siempre es lo mismo, tenemos un horario de inicio, de término, empieza una tarea, termina la tarea, hay un recreo, vuelve a comenzar el espacio de aula, digamos, pero pese a que eso es estructurado, hay una hipersensibilidad sensoria en cuanto a los cambios, ¿sí? Acá corremos dos riesgos con la cuarentena, que los chicos van a empezar a tener una rutina, ¿sí? En la casa. Temo muchas veces por esa rutina, porque esa rutina generalmente es cuando el chico se empieza a regular, a aburrir, a desorganizar, porque también al papá le está pasando, que al principio lo acepta bien, pero después esa rutina que el papá tenía de salir, de dejar un acompañante a cargo del niño y poder salir y hacer sus actividades, ir a trabajar, volver o pasar a llevarlo a una terapia y a otra y hacer las compras y llegar a la casa y cocinar, charlar 2 minutos, preocuparse mucho por las cosas que pasan en la vida cotidiana, pelearse un ratito con el marido o no, o tener una vida totalmente armoniosa, y solamente convivir del grupo familiar de manera fuerte algunos días de vacaciones en el año, que eso también se planifica y se organiza, esto se rompe, ¿sí? Y no se rompe con un preaviso, que es lo que nosotros siempre decimos, que todo lo que tiene que ver con los procesos anticipatorios, ¿sí? Permiten hacer que este sistema de funciones ejecutivas se regularice, se inhiba, se flexibilice, entonces el chico pueda entender que, bueno, no puede salir, que pueda entender, porque hay chicos que les gusta salir a hacer determinadas actividades y que las extrañan. Nosotros tenemos, por ejemplo, con algunos terapeutas con los que trabajamos en el instituto, las caras de alegría con los que nos pudimos comunicar en la videollamada, porque iban a hacer alguna actividad, claro, se sorprendieron porque la actividad no tiene mucho que ver con lo que normalmente se hace en el uno al uno, en el cuerpo a cuerpo. Pero bueno, eh, con la ayuda de los padres, y esto es importante, que los padres no intenten transformarse en terapeutas,
¿sí? Ni en maestros, que simplemente puedan ser, digamos, los puedan asistir, ni tampoco estar todo el día intentando jugar, porque ni el chico va a soportar al padre, no lo hace ningún chico neurotípico, mucho menos un chico que no lo es. Entonces ahí empieza la situación de conflicto y donde en el caso de los niños con trastorno, esto que tratamos de desarrollar y rehabilitar, que son la interacción con el otro, empieza, lejos de mejorar su conducta, porque esto tiene que ser flexible, empieza a cristalizarse. Entonces, o se transforman en una especie de cápsula narcisística, para usar el psicoanálisis, o un ensimismamiento de padre-niño, donde se vuelve a producir una estructura cerrada y no permite nada, que eso es muy riesgoso porque eso va a llevar después un tiempo para desarmar, o bien el chico, ni el chico tolera al padre ni el padre al chico, y entonces empiezan a aparecer otro tipo de sentimientos como la culpa, la frustración, sobre todo por parte de los adultos, y esto el chico lo percibe, ¿sí? Con lo cual es importante trabajar justamente cuáles son los procesos de interacción intrafamiliares. Primero que hay que de construir, y acá volviendo al tema con la concepción original, nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana tiene que reestructurarse y armarse dentro de la casa, ¿sí? Creo que ahora estamos la gente con este segundo periodo un poco más preparado, porque no los tomó tan por sorpresa, se fue anticipando. Vieron que los medios decían, el presidente va a decir, y ya decía lo que iba a decir el presidente. En realidad, bueno, esto tiene que ver con una cuestión de manejo de la comunicación social, pero tiene que ver con la anticipación. Entonces la gente, bueno, lo fue entendiendo, y por eso hay cada vez, bueno, menos personas que intentan violar la norma y salir con alguna excusa o con otra. Nosotros tuvimos un ejemplo muy gracioso el primer día hábil dentro de la cuarentena con una señora mayor, donde se acercó al Departamento de Salud Mental. Entonces lo cuento para que vean cómo la flexibilidad es importante a lo largo de toda la vida y cómo cuesta mucho estructurarnos. La señora vive sola, inclusive. Dijo, mire, necesito un psicólogo 3 veces por semana para el geriátrico donde está mi marido, que no puede hablar, ¿no? Sí, sí. Digo, a los geriátricos no puede entrar nadie, ya, de por sí. Sí, Si sí. entrara, tampoco el marido, digamos, lo que hacemos en general desde la psicología es usar la palabra, digamos, tampoco iba a poder interactuar demasiado. 3 veces por semana es como un plan que ella se armó en la cabeza bastante ambicioso, digamos, donde tampoco sabíamos ni siquiera el estado mental del marido, digamos. En general, cuando están en esa situación, son más pacientes con un perfil neurológico. Pero esa señora había logrado organizar algo y planificar algo, aunque estuviera por fuera de la ley, para poder salir de su casa, ¿sí? Y para poder hablar y tomar contacto con alguien, en uno de los pocos lugares donde quedan personas atendiendo a otras, que son las guardias mínimas, que bueno, nosotros, por ejemplo, Tosuba las tiene. Entonces, esto porque seguramente estaría sola. Bueno, en la casa no sucede esto, en la mayoría de las casas sucede que la gente está acompañada. Entonces, en esta compañía y con el trabajo con estos chicos, donde nosotros en algunos casos tratamos de hacer un homework y los chicos están ahí y no tenemos al asistente que nos cuida del chico, nos obliga a tener que hacer función de las funciones ejecutivas. Y acá es donde viene el sistema de organización, de planificación, donde organizamos la mañana del niño, donde si tiene tareas hay que darle un espacio y un horario para esas tareas, donde hay un horario para comer, donde hay un horario para levantarse. Esto en general, con los más chicos, es más fácil de ajustarse, ¿sí? El problema es con los adolescentes y los preadolescentes que ya tienen cierta autonomía para hacer uso de la computadora, entonces si uno no les da la computadora también se enojan, berrinchean, entonces después pasan toda la noche conectados y empiezan a levantarse al mediodía o 2 de la tarde, comer tarde. Digo, está bárbaro para sostener eso en la casa, mientras dura esto, pero después vamos a tener que salir todos. Y entonces va a haber un trabajo de readecuación que va a ser muy doloroso para esos chicos, tanto niños como adolescentes, y ni les cuento para los padres, cuando intenten ajustar esta cosa de tener casi una cuasi autonomía a tener que volver a
al intrincado y a las cuestiones de las normas de la escuela y de la vida cotidiana. Cosa que me hace acordar mucho a lo que nos pasa normalmente con muchos de estos chicos, ¿sí? Ya no en cuarentena, sino fuera de la cuarentena, cuando los papás les permiten de viernes a domingo hasta las 6 de la tarde un libre uso y un libre uso de su tiempo y de la tecnología. Entonces después es del lunes a miércoles, los padres están todo el tiempo quejándose, nos están reclamando a nosotros, le reclaman al chico de algo que no sucede, de algo que en general no sucede. ¿Por qué? Porque el sistema de flexibilidad es muy rígido y en la medida en que la persona va creciendo y va encontrando mayor satisfacción en lo que puede decidir y que nada digamos, y no tiene límites, es mucho más difícil imponérselo. Y mucho más cuando está acompañado de algunos otros trastornos. Entonces, la dificultad para el lenguaje, la dificultad para la comunicación social, con esta cosa de la inhibición para flexibilizar la opinión del otro. Bueno, entonces, lo que proponemos en definitiva es tratar de reinstalar nuestros sistemas de rutina, que esto es, digamos, algo que además siempre se hace y se hace. Inclusive yo pensaba el otro día como ejemplo, no sé si la mayoría debe haber leído el diario de Ana Frank, que es una familia que en épocas de guerra, hoy a esto se lo está definiendo como una situación de guerra, ¿no? Una guerra con un virus, pero es una guerra, digamos, de alguna manera mata gente, limita la vida cotidiana. Entonces me acordaba de Leonel Ana Frank cuando, digamos, toda la familia vivía detrás de un muro e iba transcurriendo la adolescencia de una niña judía, oculta, en un confinamiento, donde ahí sí, bueno, digamos, no había opción de salir y realmente se dependía de otro. Uno tiene ahora, yo a veces escucho las comparaciones dramáticas de, esto es como la cárcel. No, en la cárcel uno no dispone de salir a hacer las compras y volver. Acá uno no tiene, acá tenemos muchas alternativas, entonces también es otra de las cosas que es bajar los niveles de ansiedad que se transfieren y a los cuales los niños con trastornos de neurodesarrollo son muy sensibles a los estados emocionales de los que los vinculan y sobre todo a la ansiedad, porque ya tienen una carga propia muy grande, con lo cual es esto, cómo bajarlo anticipando, sabiendo qué tenemos que hacer, organizando la casa, organizando la vida cotidiana, con la limitación de, bueno, no salir por unos días, y utilizando y aprovechando los recursos que también, y en esto es importante, hay un montón de terapeutas que sí están trabajando con, insisto, no por ahí con el contacto directo con los chicos, porque en muchos casos no lo permite, pero cada caso es único, y sí trabajando con la orientación a los papás, ¿sí? Desde la psicopedagoga, la fonodióloga, y en muchos casos es, a ver, sostener todo lo que se hizo hasta el momento mientras duró el tratamiento. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados también a que esto suceda. Mirá, mamá, ¿por qué no organizamos mejor los horarios? Porque hacemos grillas de horarios, que esto es muy interesante siempre trabajarlo. Entonces, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora come? ¿A qué hora desayuna? ¿A qué hora se baña? ¿Cuál es la rutina de ese niño? Y las planillas nunca vienen completas, siempre están incompletas, siempre sucedió algo, un emergente, por lo cual falta información en esa planilla. Entonces, el trabajo, ahora, digamos, no hay excusa porque no salimos de la casa. Bueno, en definitiva es reestructurar la vida cotidiana dentro de las posibilidades, no de las limitaciones, sino de las posibilidades que tenemos. No quiero andar mucho en conceptos muy específicos porque digo, me faltan los recursos por ahí más pedagógicos del pizarrón o los Power para poder entenderse mejor, pero bueno, no sé, si tienen alguna duda o les queda alguna... me parecía que esta charla tenía más que un curso, una charla donde teníamos poder reflexionar sobre qué cosas los terapeutas o los que sean estudiantes de psicología van a tener que pensar en algún momento o pensar en la vida propia. De esas funciones ejecutivas tenemos que trabajar y ajustar, que las más importantes es la de organización, planificación, para que haya control emocional, porque una de las cosas que está sucediendo es, yo lo escuchaba, lo tenía una chica que me resultaba muy graciosa, pero dijo, después de 2 años estoy conociendo a mi novio que convive conmigo.
y esto le está pasando, no a la chica que hace 2 años, le está pasando en matrimonios de 25 o 30 años. Y le está pasando a muchos padres que están realmente conociendo a sus hijos, porque tenemos un montón de niños con trastornos de neurodesarrollo que arrancan a las 8 de la mañana, y esto ojalá que sirva para reflexionar sobre eso también, a las 8 de la mañana con una asistencia terapéutica y con algún tipo de intervención, como puede ser la escuela, un centro educativo terapéutico, y termina a las 9 de la noche, donde una combi lo deja en la puerta de la casa y lo recibe otra empleada, ¿sí? Y lo va a bañar, va a acostar, y la mamá después nos hace una serie de reclamos donde nosotros decimos, bueno, acá lo que en realidad está faltando justamente es conocer al niño, porque el niño muchas veces produce y genera cosas por fuera de la casa, con otros estímulos, con otros personajes, y muchas veces esa sobrecarga también terapéutica es totalmente iatrogénica, con lo cual, bueno, acá es donde se empiezan a realmente encontrar con quién es el niño que tienen, ¿sí? Y de la misma manera que van a encontrar al marido que tienen, también muchos se van a encontrar a sí mismos, porque, bueno, a algunos les toca encontrarse a sí mismos. Pero, bueno, lo importante es pensar en las funciones ejecutivas y cómo esas funciones ejecutivas que nos permiten, en la otra vida que llevábamos, la de la no cuarentena, articularle y resolver situaciones, cómo esas mismas funciones nos van a ayudar, ¿sí?, a resolver y a rearmar nuestra vida cotidiana por un periodo corto que es durante la cuarentena. ¿Para qué? Para que produzca mucho alivio, ¿sí?, para poderlo llevarla mejor, para bajar el nivel de ansiedad y para entonces después no manifestar patologías de orden consecuente al estrés que en muchos casos produce la cuarentena. Bueno, Bien, hay un par de preguntas igual que han hecho ya. dale. Eh, Segura Álvaro, lo que pregunta es, ¿sería bueno establecer una rutina en la que horarios y actividades sean similares a la habitual? Esa es la Sí, primera. Hizo varias preguntas igual, pero esa es la primera. si ¿Sí? querés te la voy contestando. Ah, Sí, dale, sí, sí, sí. porque en realidad lo fundamental es que después cuando me reintegro a la vida cotidiana, eso no esté tan desfasado. Entonces, yo a la mañana, por ejemplo, nosotros con los chicos que mejor estamos funcionando son los que de alguna manera la están ajustando lo más posible. Es decir, a la mañana se levantan, desayunan y se sientan a hacer la tarea como si fueran a la escuela. En algunos casos tienen más recursos, menos recursos. Yo tengo un par de adolescentes que logré a una que estaba resistente, por mal, con el tema de tareas y que además tiene sus trastornos y demás, y sobre todo tiene un trastorno fonológico importante. Bueno, que se conecta con una o dos de sus compañeras y eso, bueno, se fueron ayudando entre todas porque, bueno, este también es un recurso interesante con una videollamada y, bueno, van haciendo la tarea. Termina, entonces esto también le ayudó a organizar a la madre, porque la madre entonces ya no está discutiendo, peleando, gritando, se le almuerza y ya después le queda tiempo para hacer algunas otras actividades que a ella por ahí le puedan interesar o le gustan dentro de lo que se organiza dentro de la casa. Inclusive, una persona que ustedes conocen mucho, que Romina Palomo, la psicomotricista, la que hace Me talleres parece que de está juego. viendo el vivo, ¿eh? Ah, bueno, Romina ha hecho un trabajo maravilloso con esto de la organización, lo aplicó en su casa, con sus niñas y a sus pacientes, les muestra cómo con los dibujitos de las nenas fueron organizando, ¿sí?, la secuencia de las cosas que tienen que hacer. Entonces los más chiquitines después van y ven lo que dijeron que iban a hacer y van y lo hacen. O si mamá les dice, mira, ahora tenés que hacerlo, van y lo hacen. Y después también tener un espacio de encuentro de juego, que no está mal, jugar con nuestros niños, pero no tampoco pretender jugar 5, 6 horas, 3 horas. Los chicos toleran entre 30 y 40 minutos el juego con los padres, en cualquier sea el caso. ¿Por qué? Porque en general uno empieza a deconstruir, ¿sí? Y necesita deconstruir esa representación. Entonces, vos sos mi papá o sos mi compañero de juego. Y eso empieza a hacer ruido en el cerebro, en el sistema de ajuste. Entonces, hasta 30 minutos, bueno, yo entiendo que es un juego entre papá e hijo. Pero después cuando eso se pasa, vieron que los chicos empiezan se empiezan a alterar un poco más, se ponen como más locos, empiezan a desregularse. Bueno, eso es un llamado, eso es un sistema de autorregulación, ¿sí? Por lo cual el chico le pone distancia al papá, bueno, y está bueno que así sea.
En los intervalos, digo, son de 30 y podemos jugar 2 veces al día, digamos, podemos tener, pero eso también hay que planificarlo. Hay que planificar el hecho de bañarse, cambiarse de ropa. Hay gente que entra en estado, que pasa muchas veces, digamos, trabajamos como muy locos hasta el viernes. Viernes a la tarde nos clavamos el pijama y nos lo sacamos el lunes a la mañana, o la yoguineta o lo que sea. Y entramos, bueno, eso no puede durar un fin de semana, pero todos los días no estaba bueno, y menos cuando tenemos chicos. Entonces nos cambiamos nosotros, nos acicalamos nosotros y también a ellos, porque si no le tenemos que estamos diciendo que hagan algo que nosotros no hacemos. Sí. Es muy importante siempre ser consciente de esos sistemas de contradicción que son inherentes al hombre. Entonces, es muy importante que se mantengan los horarios, porque además después el tránsito, la salida de la cuarentena a la vida cotidiana no va a ser tan traumática. ¿Sí? Y eso es lo que hay que también pensar, que de esto no es que va a ser de acá para toda la vida, esto tiene un límite finito. Y entonces ahí vamos a tener una serie de conflictos importantes si nosotros no trabajamos con el sistema de rutinas. ¿Sí? Y que Bien. las rutinas coincidan con los horarios que después vamos a sostener, porque si no pasa esto, de lunes a viernes quiero que se levante a las 6:30 porque entra a las 7 al colegio y viene medio dormido porque se acostó a las 3 de la mañana de estar con Fortnite o con lo que sea, por los adolescentes, y el fin de semana lo lidero. Entonces el fin de semana, tipo, digamos, con 13 años parece que tiene la vida de un cuasi adulto que se acuesta a las 6 7 de la mañana, come a las 6 de la tarde, o sea, es muy difícil después ajustar eso. Y es un momento para trabajarlo con la excusa que no tenemos excusa, estamos todo el tiempo en casa. Eh, Bien. Ahí otra pregunta que también hace seguro Álvaro es, ¿qué recomienda para la gente que está sola y tiende a ser más inestable emocionalmente? Bueno, a ver, acá tenemos algunos solos que también podemos ser, que pueden ser gente joven, ¿no? No estamos hablando solo de gente mayor. Por ejemplo, yo pensaba, yo vine del interior a estudiar a Buenos Aires en la universidad y me hubiera tocado esto. En mi época de estudiante estaba solo, vivía solo en un departamento. Entonces, bueno, en ese caso, comunicarse con la familia, tener una rutina, preguntar cómo están los otros. Si tengo la posibilidad de hacer alguna de las cosas que hago durante el día, como por ejemplo, muchas veces comemos con compañeros de trabajo, o comemos la luneta en la facultad, que ya esa es nuestra cena, ¿no? Sí. O la abuela que, no sé, por ahí recibe visita, y no recibe visita todos los días. Los abuelos por ahí están más acostumbrados a esto, porque vienen más acostumbrados a la soledad. Pero sí en algún momento de la semana romper con eso. Bueno, si no tengo nadie, el teléfono, seguramente algún sistema de asistencia de salud va a tener. También puede llamar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay un sistema de asistencia que además hacen asistencia psicológica, es decir, te pueden acompañar telefónicamente, porque insisto, no es lo mismo hablar solo que hablar con otro, que te responde, ¿sí? Si tienes estos recursos de poder hacer una videollamada cada tanto con alguien, es fantástico. Porque además eso refuerza la cuestión vincular. A ver, hay muchos que vivimos con parejas con casas separadas que no sabemos qué va a pasar cuando nos reencontremos. Porque yo, por ejemplo, yo llevo 3 semanas, por una Sí. cuestión mía de salud, llevo más aislamiento, creo que ya, no, creo que ya estoy entrando en la cuarta. Bueno, nada, es un montón. Pero digo, eh, hay cosas que uno se las puede interrogar y pensar y empezar a angustiarse o ponerse muy ansioso. Y lo otro es generar actividades, insisto, a veces charlar por pared con un vecino, eh, tratar de no perder la interacción social, inclusive si así sea telefónica. Había un estudio que es muy interesante con esto de las distancias sociales, que nosotros en algún momento nos planteábamos que, ¿se acuerdan que hace un tiempo la gran preocupación era los chicos frente a los juegos y la cantidad de horas de juego y que ya no jugaban con otros chicos? Y entonces hizo un estudio ya hace bastante tiempo y se replicó en varios países del mundo. Yo lo conocí en Canadá, porque cuando yo me fui a vivir a Canadá a estudiar, qué sé yo, encontré que en el verano, yo llegué en verano, no había unas plazas y unos parques hermosos y no veía chicos. Yo decía, ¿dónde están los micros escolares, esos amarillos? Entonces un día la señora donde yo vivía, que era una búlgara, me dijo, no, están todos encerrados en las casas jugando con sus videojuegos. Digo, pero
teniendo tanto espacio verde, tan lindo, bueno, efectivamente tiene que empezar las clases a brotar unos chicos abajo de las baldosas. Y entonces yo empecé a indagar sobre eso y ahí descubrimos que efectivamente en muchos países desarrollados ya hacía tiempo, justificaban y veían que la interacción social con un otro, inclusive a través del juego, no produce los mismos efectos del neurodesarrollo atrófico, digamos, que en los casos donde solamente uno interactúa con la máquina. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que a veces hasta jugando, no es lo mismo que hacer el juego de la maquinita, que a mucha gente grande le gusta. Eso, digamos, si pasa horas y horas y horas haciendo ese juego, no va a estimular mi desarrollo del frontal. Pero si estoy interactuando con otro, que de hecho a veces ya se detecta bullying en los juegos de interacción, porque donde hay un jugador que tiene que jugar en grupo y no es bueno, lo sacan del juego. Con lo cual, ya hoy tenemos hasta esa instancia de bullying cibernético, digamos. Bien. A ver, otra pregunta de Cami Carreto. ¿Cuáles podrían ser posibles intervenciones como AT que trabajaba en la escuela? El AT el AT que trabaja vía telefónica o vía online. Nosotros tenemos una empresa AT, bueno, en algunos casos extremos, porque a ver, esto cabe aclarar, para los AT sobre todo. La disposición dice disminuir, en el caso de los acompañantes y los asistentes domiciliarios, que son personas que realmente el paciente requiere mucho de esa presencia, disminuir las cargas horarias, los niveles de las cargas de asistencia o quedarse en cuarentena con la persona. Pero no dice está prohibido. Con lo cual, en base a esa relectura, nosotros logramos hacer que, por ejemplo, algunos AT que estaban con chicos en familias de alto riesgo, porque son familias donde todos los integrantes son esquizofrénicos, ahí, bueno, logramos que por lo menos una T fuera. Pero esto también depende mucho de si la T va a estar expuesto, o se siente que va a estar expuesto o no. Muchos otros dijeron que no. Pero sí que pueden hacer, bueno, hacer un acompañamiento telefónico, porque además conocen mucho al paciente. Entonces saben cómo sentarlo, hacer la tarea, saben cómo estimularlo. Obviamente le van a dar la indicación a la mamá, seguramente, pero la T tiene muchas estrategias de la vida cotidiana en la escuela que la mamá no tiene. Y muchas veces también pasa en términos de entendimiento de la tarea. No se olviden que hay familias que tienen limitantes de coeficiente intelectual. Entonces, ni siquiera por ahí ellos logran entender la consigna. En muchos casos les pusieron la misma tarea a todos. Entonces hay tareas que ese nene nunca hubiera logrado, ni siquiera estando en la escuela. Bueno, pero porque se hizo como una tabula rasa. Entonces, el AT lo que va a poder es seguramente, bueno, como maestro de apoyo, va a poder acomodarle esa actividad y enseñarle de alguna manera a la mamá cómo ayudarlo a hacer la tarea. Y bueno, y aprenderán todos, digamos, el chico, la madre. Digo la madre porque generalmente son las madres las que están. Puede ser el padre, el hermano mayor, la tía o la abuela o quien le toque, ¿no? Pero hay formas donde la T se puede involucrar en esto, en el sostenimiento. Y ni les cuento para las personas mayores con el teléfono. El solo hecho, miren, personas que necesitan o que se olvidan, que tienen problemas de memoria, que muchas veces pues, se empiezan a sedentarizar, se empiezan a deprimir, que la T llega y les plantea una actividad, un juego de memoria. Bueno, todo eso con un teléfono, sin necesidad de conecta toda esta tecnología, uno la llama a doña Clara y le dice, bueno, Clarita, ¿cómo anda? Buenos días, se levantó. Y no, acá estoy. Bueno, levántese. ¿No? Uno empieza a dar ciertas pautas. Porque por ahí doña Clara no tiene a nadie. Y a doña Clara no le va a surgir llamar al ciento no sé cuánto del gobierno de la ciudad para que alguien la asista. Entonces ahí está también nuestra vocación, nuestro compromiso de ser nosotros los que activamos el sistema. Obviamente, digamos, después la empresa verá de qué manera te reconoce ese tiempo de trabajo. Pero que se puede, se puede. Lo que siempre hay que hacer es creativo. No, está bien. Y ponerse en el lugar del otro, ¿no? O Sí, sea, sí. a ver, me imagino cómo estará, viste, hay gente que por ahí no se levantó para nada. ¿Cómo Sí. saber hasta qué punto la planificación de rutina genera más culpa y ansiedad? No entiendo la pregunta. No, la Ahí, planificación de la rutina no genera culpa ni ansiedad. Justamente,
libera porque en realidad planificar la vida de un niño con un trastorno de neurodesarrollo, como trastornos oposicionistas desafiantes. Estoy pensando en otros trastornos. Además, el trastorno de TEA ni les cuento. Para cualquier niño. Nosotros cuando entramos e intervenimos en un aula con un niño que tiene diagnóstico 1 y definimos que hay cosas que las tienen que hacer todos, los beneficiarios son todos. Porque se arma una rutina, se arma un esquema de funcionamiento que hace que el aula baje mucho el nivel de desorganización o de ansiedad. En realidad, la ansiedad es un estrés que uno no puede terminar de manejar, entonces los chicos empiezan a desregular, ¿sí? No terminan de entender lo que sucede. Cuando está la rutina, le baja la ansiedad, y vos bajarle la ansiedad a tu hijo, lejos de darte culpa, te da mucho placer, o sea, te hace feliz, porque, digamos, el tema es, ¿qué le pasa que tiene que seguir rutina cuando en realidad muchas veces, a ver, viene con un déficit de funciones ejecutivas de su infancia? Entonces, lo que le genera, lo que puede generarle mucha ansiedad o angustia es no poder generar un sistema de planificación. Ahí puede ser la cosa. El no poder generarlo. Pero, bueno, se hace probando, se hace estructurando o armando rutinas lentamente. Yo de un día para el otro no puedo armar la agenda perfecta. Esto, si no están mis hábitos, tengo que ir lentamente. Y hay cuestiones que tienen que ver con lo evolutivo. Yo después les voy a pasar, si quieren, pásenos. Hay unos resúmenes de cuáles son las funciones ejecutivas que están, creo que ustedes lo tienen ya igual, pero que están asociadas a todas las problemáticas que tenemos de adulto, inclusive la higiene personal. Está asociado a déficit de las funciones ejecutivas que, bueno, se desarrollaron, pero se desarrollaron deficitariamente. No, a veces ni se desarrollan algunas. No. ¿Sí? Sí. A ver, ahí pregunta Agus Cabrera, ¿qué se aconseja para el control de emociones como la frustración, miedo, ansiedad, etcétera? Eh, yo creo que, a ver, vuelvo. El tener más medianamente una cosa organizada, bueno, si somos muy de un perfil panicoso, con trastornos de angustia o agorafobia, ver poco noticiero, no sobrecargarse de información, filtrar mucho la información que leen por internet, porque está lleno de gente que, desde que esto es el fin del mundo a que es la salvación de la humanidad, que yo no creo que ni, viste, uno escucha ver, inclusive escuchamos a algunos líderes, así, bueno, yo he escuchado a algunos referentes de la ciencia decir, esto va a cambiar, sí, va a cambiar el mundo, lo va a cambiar. Ya de hecho, por sí, no sé si nos va a costar mucho, y no sé por cuánto tiempo lo sostendremos, el no saludarnos de beso, el no tocarnos, a la hora de elegir, digo, no sé, hasta para tener una relación con una persona nueva, todo lo que va a aparecer en ese universo mental, digo, hay que filtrar mucho, esto es algo nuevo, hay que ir conociéndolo a poco, y entonces hay información que es muy buena y que eso ayuda a bajar los miedos, y otra que, bueno, uno no tiene ni que escucharlo. Entonces, ser acotado en esto, buscar las fuentes de información más fidedignas. Creo que se Bien. cortó un poco la transmisión. No, ahí volvió. No, está bien. Nada, perdón, una parte más de la pregunta creo que no la estoy contestando, y lo otro es, bueno, manejar el tema de la comunicación con personas que nos hagan bien. Pero si yo voy a llamar, ponele, no sé, llamo a mi hermana y mi hermana me cuenta todas las historias que leyó por internet y no sé qué, que vaticinaban de hace no sé cuánto, que este era el fin del mundo. Yo no me voy a quedar muy tranquilo, no me voy a sentir bien, no me voy a sentir contenido. Si me cuenta y no sabés lo que le pasó a fulano, mecano, no sé nada. O sea, digo, tratar de preservarnos, ¿no? En este sentido. Y elegir las personas para comunicarnos y tener cuestiones más típicas de la vida cotidiana. Sí. A ver, hay otra más. Bueno.
Ah, La pregunta que dice, ¿cómo? Ah, no. no A sé ver, hasta mando dónde que llegó, mandaron. porque medio que se cortó, pero no importa, no importa. ¿Se te cortó vos? Se corta a veces la transmisión de... No, no, que yo te veo que Ah, te congelás, pero no importa, por ahí está bien. no, El ahí va, Tutti se Frutti escucha bien. por videollamada. A ver, Ah, bueno, ahí. ahí están haciendo sugerencias también. Me parece piola. El Tutti Frutti por videollamada es divertido. Claro, hay juegos que uno puede también hacer. Y Caro Respuestas, Barrio, juegos que... Caro Barrio hizo una pregunta, pero debían tres, así que voy pasando las plaquitas. La primera vez en este Ajá. momento que el trabajo se tiene que hacer con los padres mucho más que antes. La otra es porque son chicos que están en la escuela o en las terapias y pasan muy poco tiempo con los hijos. Y dice que su pregunta va para los chicos más severos con autoagresiones, ¿qué herramientas darle a la madre? ¿Qué herramientas darle a la madre? Ahí está. Sí, bueno, está diciendo lo que... Hizo una buena síntesis de lo que yo estaba diciendo. No sé en qué momento la charla se sumó, pero está bueno porque es eso, digamos. Con los autoagresivos, autoheteroagresivos, mira, lo primero que hay que... Ahí tenés una oportunidad. En general, sobre esto, está que tanto se habla del autismo, y por ahí les doy un dato que por ahí no todo el mundo sabe, mucho menos los pediatras. Hay una patología que se llama PAN-PANDAS, ¿sí? Que tiene 3 versiones ya, ¿sí? Hay 3 cepas. Que se hace un laboratorio, se saca por marcadores, es una bacteria prima hermana de la varicela, y lo que produce son justamente estos cuadros de perfil más amigdalino, ¿sí? Donde el chico se autoagrede o agrede. Estamos hablando de chicos que yo tengo pacientes que les faltaban, o tenían mutilada la mano, o les faltaban dedos, digamos. En esos casos nosotros lo que pedimos es que vaya algún médico experimentado que maneje, hay varios, bueno, yo he llevado algunos a la facultad como invitados, eh, pero que yo está el doctor Guido Lupi, que es un médico pediatra, que además es psiquiatra infantil, que trabaja con esto. Hay varios en la Argentina, ¿no? Nosotros de hecho estamos formando varios médicos con esta orientación. Pero bueno, nada, cuestión de buscar que trabaje con las enfermedades médico concomitantes, que conozca el concepto del PAN-PANDAS, porque además, insisto, se pide un laboratorio y cuando se modifica, porque se trabaja con, esto lo genera un tipo de clamidia, cuando se trabaja con los antibióticos correspondientes y una dieta que acompañe, ustedes encuentran a otro chico totalmente diferente. Con lo cual a esa mamá le sugiero que, estando en cuarentena y todo, pudiera hacer una consulta a un médico experto. Por lo menos empezar, porque al médico sí se puede ir, ¿sí? Sobre todo si el chico entra en una crisis. No es que se la tiene que comer adentro de la casa. Eso es lo primero que yo diría. Y segundo, que esos chicos más que nadie necesitan rutinas, porque en general uno de los rasgos que tienen es desarrollar una obsesividad por una conducta obsesiva muy importante. Entonces son chicos que por el solo hecho de haber movido esta lapicera así, se desregulan, ¿sí? Entonces, y es importante tener este concepto cognitivo, porque se decía, no, son TEA severos. No, vamos a hacer un laboratorio. Y si el laboratorio el marcador da que tienen pandas, listo. Seguramente después ese chico va a requerir tratamiento psicológico, psicopedagógico, o sea, pero yo les digo, es un antes y un después, es como estar frente a una persona poseída, digamos, representándose eso, que se está dando la cabeza contra la pared, y de golpe te sentás a charlar de corrido, o sea, del antes y después del tratamiento, insisto, ¿no? Y lo Sí, único sí. que yo he visto que lo saca, porque he tenido chicos que venían con tratamiento hace 20 años, 21 años, 15 años, es el tratamiento con la farmacología y con la dieta. La dieta es fundamental. Las dietas siempre estamos hablando, cuando hablamos de dieta, en realidad son planes alimentarios que se trabajan con los probióticos, libre de gluten, libre de caseína vacuna, sobre todo, azúcares, bueno, y tiene que haber una nutricionista que junto con el médico arma el plan, más allá que uno en principio pueda hacer algo medio casero, lo importante es siempre que intervenga una nutricionista que también esté entrenada en esto, nutricionista o pediatra, entrenada en este tipo de abordajes. Bien, a ver, otra pregunta. Caro Maciel, ¿qué lecturas aconseja acerca de organización? ¿Sí? ¿La podés ver o la pregunta? ¿Eso es? Sí, esa que está ahí. Ah, bueno, mirá.
En funciones tenés, mira, para no decirles, porque yo mi memoria con los nombres propios es bastante deficitaria, les voy a pasar así una breve descripción de lo que por lo menos yo voy leyendo. Primero trato de leer en Red Neural, es una revista de difusión gratuita de corte científico digital. Trato de leer las investigaciones últimas, porque bueno, yo investigo sobre funciones ejecutivas y su relación con el trastorno del espectro autista. Y bueno, nada, me gusta y leo bastante. Después, literaturas más o menos nuevas, a mí el que más me gusta, bueno, Ardila, que como Ardila es uno de los que más ha escrito. A ver, para entrar bien, pero por ejemplo, Barclay es B larga A-R-K-L-E-Y. Él es el que para mí hace uno de los mejores aportes porque se pensaba de las funciones ejecutivas era a partir de los 12 años o 16 que se empezaban a cristalizar, se armaba y se organizaba son dos o 3 años y ya estaba, ¿no? Que era la etapa donde uno vivía su experiencia adolescente. Y bueno, buscando, investigando, porque yo empecé a ver, yo veía que la descripción de las funciones cada vez era de manera más temprana. Y él es uno de los que plantea que aparece a partir del primer año de edad. Y yo he estado descubriendo videos, claro, él escribió esto en el 98, los chicos evolucionan. Y he visto videos donde se ve claramente la función ejecutiva en bebés ya de 3, 4 meses. Cómo empieza a construirse, ¿no? Porque son funciones que se construyen y que, fíjense cómo funciona con el TEA. Muchos de nuestros niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista evolucionan muy bien hasta el año, 2 años de edad y de golpe hacen procesos regresivos. Cuando hay un proceso regresivo en un trastorno del espectro autista, póngale la firma que hay un problema médico concomitante por detrás. Hay una inflamación intestinal, hay un problema metabólico, hay un problema de procesamiento enzimático, de enzimas no sé, ¿cómo se llama? Vitaminas D, de colesterol, puede pasar cualquier cosa. Y siempre, o alguna alergia, ¿sí? Alergia a determinados alimentos. Entonces, fíjense en eso también, ¿no? El desarrollo del niño sano y como en algún momento, y uno dice, pero ¿cómo? Si resolvía esto, se hacía lo otro, se hacía aquello, me cantaba, me decía mamá, de golpe regresó. Esos puntos de regresión es para no perder el tiempo y encontrarse con un médico que realmente sepa del tema, o con algún neuropsicólogo o psicólogo, como podemos ser muchos de nosotros, que nos especializamos en el tema y que podemos reorientar, ¿sí? Pero fíjense que las funciones ejecutivas, bueno, este señor Barclay, aparte de ese momento. Después tenemos a Papazian, Luria, por supuesto, que fue creo que el padre de todo esto. Ahí Nati pregunta si podrías volver a nombrar el nombre de la revista que habías mencionado. Red Neural, de revista Neurología. Si no pongan revista de Neurología Digital, Lesac es otra una mujer que aportó mucho a las funciones ejecutivas. Y bueno, después, autores nuevos con tanta trascendencia, bueno, yo les dije el otro que era este señor Ardila, que es latinoamericano, que tiene un manual muy importante que seguramente muchas veces lo pueden tener por los que hicieron neurofisiología. Yo sé que Aldo Ferrer lo usa, Ardila, el manual de Ardila. Soprano, que es una argentina, una psicopedagoga argentina, que fíjense, es la psicopedagoga con más publicaciones en la Argentina, tiene más de 180 publicaciones científicas. Muchos psicólogos estudiamos a Soprano. Y es una mujer joven, sumamente interesante. Y después, bueno, Sastre Riva también. Son los más, digamos. Después muchos van a hablar de funciones ejecutivas. Hay un librito, esperen. A ver si lo encuentro. A ver. Les recomiendo para los estudiantes este libro, que se llama Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Es de manual moderno.
Es una magíster que se llama Guillermina Yáñez Telles. Esta chica, la verdad que el manual es un librito muy llevadero y donde los va a llevar por todas las instancias básicas del neurodesarrollo. Es corto, es muy claro y tiene una buena base de investigación de la bibliografía con la que ella utilizó. Y además es económico. En TEA Ediciones se consigue, pero bueno, es de manual moderno. Esto se llama Sobre diagnóstico, evaluación y intervención. Se los recomiendo como para adentrarse a este mundo del neurodesarrollo. Es muy, muy piola, muy didáctico. Ahí piden igual que repita el nombre del libro. Te quedaron. No, está bueno. Se llama Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Y la autora es la magíster Guillermina Yáñez Tellez. Perfecto. Ahí otra pregunta. Manu Roger preguntan, ¿cómo se llama la patología donde el chico se autoagrede? Dice que justo se había cortado el audio. Pandas. Pan como el pan y guión pandas como el oso. Bien. Y ahí hay tres versiones de pandas. Pregunta ya a Bekun, ¿hay evidencia científica para el abordaje dietario libre de gluten y cafeína en TEA? ¿Cafeína? No, caseína. La cafeína se utiliza para los trastornos era una vieja prueba de los neurólogos para los déficits atencionales. No, para los hiperactivos, perdón. Al hiperactivo le das café y lo que hacía era, por un efecto rebote, regularse. Es caseína. La caseína es una proteína que está en los lácteos de los mamíferos, sobre todo de los grandes mamíferos, y lo que se descubre es que por el procesamiento de la industrialización y la misma proteína de la vaca, que va en sentido opuesto en la composición molecular a la nuestra, es que se sugiere y se indica no darla porque produce lo que se llama gluteopioide. En cambio, se recomienda usar dosis más reducidas. Una cosa que sí se puede hacer, porque además es muy difícil sacar la caseína del producto del lácteo. Lo único que se lo puede sacar es con la manteca, que se hace, no sé, los que les gusta la comida vegetariana y demás, que pueden consumir, que conocen de comida hindú, se llama el ghee o el ghee, que cuando se clarifica la manteca, se pone bajo calor y empieza a hacer una espumita. Se va sacando esa espumita es la caseína. ¿Sí? La caseína sirve para hacer un montón de cosas. Pero bueno, queda una manteca clarificada, ¿sí? Que dura mucho tiempo, la llaman el alimento de oro de los hindúes, porque tiene muchas propiedades una vez que se clarifica. Y si no, se recomienda lo que es los derivados de la cabra o la oveja. ¿Sí? El gluten, hay mucho antecedente histórico digamos, y cada vez más de la intolerancia por el tema justamente del refinamiento. Entonces cada vez aparece más cantidad de gluten. Y también el gluten hace un proceso químico que se llama gluteopioide. Y quien habla mucho de esto, hay una organización que se llama LINCA, ¿sí? A nivel mundial. Y el biólogo, a ver, también tengo el libro acá, si me esperan, que es que no sé si se consigue acá, yo lo traje de Colombia, cuando voy a dar clase de Colombia me lo regalaron, pero bueno, yo lo tengo digital, en un formato, estoy un poquito de tierra, en un formato, ¿cómo se llama? De PDF, digital. Lo hice y lo puedo compartir cuando quieran, para los que les interese leer sobre bioquímica. Es un tratamiento biológico del autismo y el TDAH. ¿Sí? Este señor que se llama William Shaw, es médico, biólogo y bioquímico. Es una gran celebridad. Tiene un doctorado en fisiología humana, bueno, y es inmunólogo y toxicólogo, bueno, tiene un montón de títulos, pero además investiga es el que justificó y armó de cómo funcionan justamente las composiciones moleculares de estas sustancias
en los niños con TEA y en los niños con TDAH, y empezó a trabajar sobre otras patologías como la psicosis, que también funciona muy bien la dieta. Hasta ahora es el que mayor comprobación científica ha dado. Bueno, no está solo, trabaja con la doctora también Lisa Lewis, escribe Karin Serosi, Pamela Scott, bueno, Leticia Domínguez. Hay un grupo de gente que esto ya ahora tiene muchos años. Lo que pasa es que nosotros empezamos a escucharlo acá en Argentina con alguna firmeza recién ahora. Que bueno, que hay mucha evidencia, a ver, me preguntaban sobre la evidencia de la dieta, hay mucha evidencia científica, digamos. Así como, ¿por qué? Puta, no es para todos tampoco, ¿no? Pero de por sí no son alimentos como están procesados y como nosotros tenemos hoy. El procesamiento de nuestros alimentos no es no es lo mejor para ningún ser humano. Y una de las cosas que produce, a ver, como primer efecto para que se entienda, que después eso va a traer aparejado otras patologías, es la permeabilización del intestino. Entonces, los péptidos pasan directo a torrente sanguíneo y en algún momento empiezan a vulnerar la membrana cerebral y eso produce microinflamaciones, y esas microinflamaciones van a estar después también asociadas a estar expuestas a las heces de algunos parásitos, a las heces de algunos hongos que se transformaron en parásitos porque crecieron las colonias, porque el sistema inmunológico del intestino está totalmente deprimido. Entonces, por eso, fíjense que la industria láctea hoy mete probióticos en todos lados, ¿sí? Y dice, se refuerza con vitamina, calcio y no sé qué, porque se sabe que la leche la leche de la vaca no aporta realmente todo lo que decían que aportaba, ¿sí? Eso ya se estudió. Entonces, ¿qué hace? Se ponen como aditamentos al producto, entre los cuales pusieron los probióticos. Los probióticos es justamente para preservar y contener la flora intestinal. A los 40 años, por ejemplo, todo ser humano se empezó a transformar intolerante a la lactosa. Eso no significa que deje de tomar la leche, digamos, ni consumir lácteos. Pero, digamos, tendría que haber una reducción de esto. Y a ver, las mujeres en Argentina consumen mucha más leche que las mujeres en la India, ¿no? Un cuadro comparativo. Las mujeres de la India presentan muchos menos cuadros de osteoporosis que las mujeres argentinas. Y las mujeres argentinas, para atender los problemas óseos, como las mujeres europeas o latinoamericanas, consumen calcio y tienen que reforzar con vitaminas D. Entonces, y no es que faltó el consumo del lácteo. Entonces, hay muchas cosas que están más dentro de lo que son nuestras creencias culturales que... Perdón, pasé ya una hora sin fumar y voy a fumar, estoy en mi casa, no le molesta al humano a nadie. Y empiezan a trabajar, digamos, los organismos empiezan a trabajar de manera muy diferente. Hoy cada vez más chicos son los que tienen mayor grado de intolerancia a algunos alimentos. Fíjense, la leche, que es tan maravillosa y mágica, y cuando uno tiene un problema de las mujeres, cuando no pueden amamantar a sus niños o tienen una lactancia muy corta, ¿con qué refuerzan? Refuerzan con una leche maternizada, se llama, que nada tiene de la leche de la vaca más que la vaquita que está fuera del envase. Esto lo digo yo siempre. Bueno, ahora le ponen una jirafita, una cebra, pero es una leche maternizada, es una composición química, ¿sí? Que no tiene ningún componente de otra especie, porque además no dejemos de pensar que es otra especie. ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo tiene que hacer todo un proceso de adaptación para asimilar ese alimento, ¿sí? Y a veces no lo logra. Y además venimos con cuestiones generacionales ya de trastornos en esto. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta el tema de la alimentación. Así como, por ejemplo, tenemos chicos que tienen, a ver, no podemos limpiar las casas con los productos que normalmente compramos en el supermercado, hay que hacer los productos más de tipo orgánico, con bicarbonatos de sodio, jabones blancos, o sea, hay todo un proceso que se va haciendo porque son susceptibles de contaminarse con esas sustancias que quedan restos nada más. ¿Sí? Hay chicos que, por ejemplo, no pueden tocar una masa. Tenemos un caso de un nene que hicimos todo un trabajo durante mucho tiempo con aislamiento, fuimos al jardín, entrenamos a las maestras, armamos todo,
después terminó después de unos 15 o 20 días que estuvo en sala, internado por una baja defensa, bueno, pues tocó una masa, es un chico hipersensible con un deterioro muy importante en cuanto a su sistema inmune y hizo una regresión de todo lo poco que habíamos avanzado. No hay que creer que todo es por un evento traumático o psicológico. A veces, bueno, lo psicológico acompaña y ayuda mucho, pero lo traumático está a nivel orgánico. Que por Preguntan supuesto, igual, en relación a la comida, preguntan si las personas vegetarianas veganas corren un riesgo menor de padecer ciertas patologías neuropsicológicas. no, porque, no, al contrario, está estudiado también que es muy importante. Por ejemplo, por ahí, no sé si en los adultos, no tengo ni idea. Yo lo que puedo asegurar es que los niños requieren de consumo de proteínas animales. Es muy importante porque los sistemas inmunes son muy distintos en niños con vegetarianos. Porque de hecho, si son vegetarianos van a tener que tener un complemento farmacológico, que de hecho se hace, para los que tienen esa corriente, para compensar lo que no ingresa con las proteínas animales. Así que es bastante delicado el tema. Se sugiere no hacerlo porque empiezan a aparecer, de hecho, patologías nuevas ahí. Bien. Pregunta Ger Lombard, ¿qué relación existe entre la ansiedad y un ataque de pánico? En realidad yo no, a ver, una cosa, yo no vengo a dar una clase de No, psicopatología, ¿sí? pero está. Eh, pero vamos por el tema de la cuarentena. El ataque de pánico es un trastorno, digamos, un trastorno de angustia, un trastorno de ansiedad. A ver, la ansiedad es una cosa que va a ir acumulando y que va a explotar. Y lo que uno siente en el ataque de pánico en sí mismo es la sintomatología expresada, digamos, la sensación de muerte, que le falta la respiración, que se acelera el corazón, que le baja la presión. O sea, la sensación de muerte es producido por una ansiedad, digamos, por un ataque de angustia o ansiedad. Está dentro de los trastornos de ansiedad generalizados, una es con o sin ataques de pánico, es decir, antecede al ataque de pánico. Claro, ¿Sí? sí, sí, sí. La ansiedad igual uno la puede manifestar y expresar de muchas maneras. El ataque de pánico es uno, digo, la agorafobia es otro. eh, las fobias en general están asociadas a trastornos de ansiedad. Pregunta Paola, ¿cómo se organiza el trabajo vía videollamada con un niño con TEA? ¿Hay algún tipo Bueno, de plan, de protocolo o cuestiones a tener en... no hay nada, no hay nada protocolizado porque no, porque en general no se usa, ¿sí? Y porque en general no hacemos uso de la videollamada con el niño. A ver, niño con TEA. ¿Niño de qué edad? Cada caso es particular y único, entonces no hay una cosa para generalizar. Yo tengo niños que interactúan y que tienen un lenguaje muy fluido, que son los famosos Asperger del DSM-4, ¿sí? Donde puedo sostener una conversación o un juego dependiendo de la edad. Sobre todo me relaciono muy bien, yo hace bastante rato que trabajo con el WhatsApp, con los chicos con TEA adolescentes, ¿sí? Y preadolescentes, porque por ahí tienen alguna situación muy particular que no entienden y que les agarra mucha ansiedad, que se ponen muy mal y se angustian y se empiezan a regular. Bueno, taca, 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 me llaman, ¿sí? O el papá le dice, llamalo a Juan. Y digo, en horarios disímiles. Días, sábado, domingo, no importa cuánto, porque ahí el sistema inhibitorio no funciona. Y logramos compensar muy bien la cosa. De hecho, hay muchos trabajos ya que por teléfono se hacen, por ejemplo, con adictos, con panicosos. Yo he trabajado mucho con los ataques de pánico en vez de la ficha, trabajar con la llamada y funciona. Con los niños más chicos, insisto, a veces es un hola, ¿qué tal? Estoy acá y la pauta la trabajo con, digamos, alguna pauta la puedo trabajar con la mamá. Y en esto es no darle el rol de terapeuta a la madre o al padre o al cuidador, sino muchas veces es, a ver, si uno tiene un buen seguimiento de la historia clínica del chico, es revisar la historia clínica y decir, a ver, ¿qué cosas trabajé? Si no me las acuerdo. En general, si es un paciente en tratamiento, en mi caso suelo acordar. Entonces, a ver, ¿qué trabajé y qué
Y en función de eso, bueno, decirle, mira, trabajemos reforzando estas y estas y estas cosas que ya venimos trabajando. ¿Se entiende? No dar pautas nuevas, sobre todo cuando es un tiempo limitado, que tenemos 15 días más, un mes más, bueno, hay mucho trabajo que en general uno retoma, que le dijo a la mamá, por ejemplo, la fonodióloga le pasa mucho, les dan una tarea, ¿no? Para soplar o no soplar en la casa, para inflar globos, para trabajar. Eso generalmente no pasa. Nosotros le damos tarea, por ejemplo, de organización de los juegos, de los chiches, que estén por cajas, que no tengan todo a disposición. Yo he entrado a casas donde toda la casa era un parque de diversiones, digamos, no le faltaba ningún... La habitación toda invadida de juguetes, o sea, el chico entre sus juguetes, o sea, lo que quería lo tenía, agarraba uno, sacaba otro, cuando tampoco podía hacer una selectividad de juego. Entonces, por ejemplo, organizar los juguetes, ¿sí? Que él pueda pedir un juguete, que aparezca la demanda de pedidos, sobre todo esos chicos que además tenemos muchos chicos con TEA y trastornos específicos del lenguaje. Entonces, tienen la comprensión conservada, pero la fluidez no está. En esos casos, es importante, me distraje porque leí una cosita. En esos casos es muy importante que esté organizado y que el chico cuando termine de jugar a una cosa, lo guarde, se lo presenta a la mamá, o qué sé yo, que esté en una caja de zapatos, no tenemos que tener la caja de Colombraro, digamos, de plástico que sale de fortuna. Organizar las cajas que encontramos en el almacén, que las podemos forrar, le podemos dar un distintivo, entonces sabemos que ahí están los autitos, que ya que les gusta tanto clasificar, en algunos casos, se organiza, bueno, porque es propio, esto de la clasificación que tiene el medio serial, bueno, lo clasificamos y podemos tener la granja, entonces, ¿qué quiero jugar? Quiero jugar con la granja, porque, bueno, que aparezca esta cosa del pedido. Si no es lo mismo que agarrar y que te lleva con la mano, te lleva a la heladera, vos tenés que... Entonces uno se transforma en una cosa, ¿sí? Y no en un sujeto con el cual interactúo. El otro se transforma en una extensión de mí. Tu mano es como la cosa que toca las cosas y la que me alcanza las cosas. Pero puede ser tu mano como la de cualquier otro que esté a disposición. Entonces, nosotros con esto, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que tener tenemos que en estos días que estamos con los chicos, bueno, aprovechar y tener toda la paciencia para esperar a que nos pidan las cosas. Y cuando aparece la necesidad, aparece el pedido y aparece algo de la verbalización o sale la palabra completa. Yo también puedo entonces decirle, bueno, no sé, helado, helado. Yo tenía una gorda que no decía nada, era ninguno, no emitía sonidos. Y la gracia del padre, el placer del padre, porque además estaba todo el día con la mamá, y la mamá en su cuarto y la nena en el de ella, ¿no? Estos no estaban en cuarentena, porque no eran en épocas de cuarentena, pero estaban como en cuarentena sola. Llegaba el padre de la noche, compraba un potecito de helado, cuando terminaban de cenar, se lo ponía al frente de la mesa, así. Y la nena estaba... Y uno decía, helado. Hasta, bueno, la gorda decía, helado, como no decía ni mamá ni papá, pero helado logró decirlo. Bueno, eso tenía que ver también con este juego de interacción y de ponerlo en otro en la necesidad. Si papá le daba el pote de helado, jamás hubiera dicho helado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. A ver, igual relacionada con el tema de las llamadas, preguntan si se puede hacer llamada con niños de 3 años con TEA, hiperactividad y trastorno D, y quedó ahí punto suspensivo, no se llega a ver de qué, pero bueno. Es muy difícil hacer cualquier cosa con un chico con una hiperactividad y un TEA, inclusive físicamente. En esos casos, insisto, el trabajo más fuerte es con los papás. Los papás pueden trabajar mucho. Hoy Romina también publicaba, no sé si publicaba o me lo mostró a mí. No, parece que me lo mostró a mí, que lo hacía con la nena más chiquita de ella, un trabajo de relajación, ¿no? Mientras miraba un cuento y hacían movimientos de relajación. A veces otros usan la música. La música es una herramienta, y esto para los musicoterapeutas les va a gustar. Yo, digamos, creo que es uno de los mejores recursos que tenemos para todos los trastornos, para todos los trabajos en trastornos de neurodesarrollo, también es la música. La música ayuda mucho. La alimentación va a ayudar mucho al hiperactivo. Nosotros tenemos, digamos, chicos con hiperactividad y les vivimos dando azúcar, que es una fuente de energía muy, muy rápida, muy inmediata. Consumen mucho carbohidrato, que de paso tiene gluten, entonces también eso genera mucha energía.
Y trabajar con la música es un buen recurso, trabajar con esto de los tiempos, las pautas, la anticipación, trabajar con la videollamada, lo veo casi imposible. Si un chico con ese diagnóstico puede trabajar con y menos con 3 años, con una videollamada, yo digo que el diagnóstico está mal hecho. ¿Sí? Sí. ¿Y con los juegos? Los juegos son los juegos en casa son los mejores, digo, los juegos concretos, porque hay muchos juegos, también hay que aprovechar a mirar qué es lo que les gusta. Yo una de las cosas que hago cuando estoy en el consultorio, con el tema, la computadora, bueno, a ver, ¿qué es lo que busca en la computadora? ¿Qué es lo que busca en YouTube? ¿Con qué se entretiene? ¿Cuáles son sus juegos? Porque hay gordos que, a ver, yo he tenido gordos que no saben ni leer ni escribir, pero le entendieron rápidamente que tocando el microfonito le piden algo y eso aparece. Y entonces tocan ahí y tocan y tocan y tocan en el teléfono o en la tablet y ven lo que quieren. Otros, bueno, piden y entonces ya tienen más o menos programado. Y hay dibujos que son armoniosos, piolas, que siempre tienen como un buen mensaje, hay algo por detrás. Y hay otros que son un activador de ansiedad, de estímulos que no tienen ningún objetivo, ¿no? Esto como cuando uno va a las escuelas y ahora se estira a hacer toda una cosa de saludo previo al aula, como a los gritos, como si estuviéramos como los hackers que van a entrar al partido de rugby o vamos, que vamos, y después pretendemos que adentro del aula queden como dulces palomitas que está tranquilito. No, o sea, el pibe ya está, quedó sobreexcitado. Entonces, a ver lo que también ven, y cuando, por ejemplo, empiezan a repetir una imagen, una secuencia en los videos, y repite, y repite, y repite, y repite. Bueno, que repita un par de veces, pero después busquémosle algo que lo distraiga de eso y lo saque, porque en esa repetición que empieza a pasar un proceso autorregulatorio, es como si aleteara, también empieza a pasar un proceso excitatorio. Entonces sacarlo de ahí después cuesta mucho. ¿Sí? Entonces, preferible a veces jugar, sobre todo porque una de las cosas que tienen que aprender, que es más difícil, que tiene que ver con el límite y la inhibición, es el turno, la espera del otro, que es ahí donde toma conciencia del otro. Y en esto es muy importante trabajar los límites. Y es muy importante darle indicación de que el límite no es decir todo el tiempo que no. El límite es decir por acá sí. Entonces, si yo no quiero que haga algo, en vez de decirle, no, no a esto, no a lo otro, no a aquello, entonces el pibe empieza a alterarse porque le decís a todo lo que quiere no. Es decir, mira, y te propongo esto, y mira, tenés esto otro. Entonces ahí es donde por ahí juego con, no sé, un rompecabezas simple, que lo puedo hacer muchas veces, pero porque se va a sentir más seguro. Un juego de cartas, a muchos les gustan las cartas por las figuras, por el dominio del objeto. Un juego de carreras, de carreras de auto. Una secuencia de la vida cotidiana. No sé, vamos a tomar el té, los juegos de antes, donde hasta podemos cantar, jugar a las visitas, enseñarlas a jugar con los muñecos. Y en esto es todo un tema, porque en general los chicos con TEA, hasta que no hacen cierto proceso de maduración y evolución, todo lo que tiene rostro o está muy humanoide no suele interesarles, ¿sí? Entonces es muy difícil hacer este juego. Pero bueno, sí se enganchan en un uno en uno. Entonces, bueno, podemos jugar, no sé, yo juego adentro del consultorio hasta el bombero y no se quema nada. Juego a construir cosas y no está nada roto. Digo, es de empezar también a alimentar su mundo simbólico e imaginario. Y Sí, a sí. veces a enseñarle que cómo se hace el juego. Y muchas veces no es decirle, mirame, 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 mirá cómo yo estoy jugando. No, él juega ahí y yo juego acá. Y yo tengo que hacer suficientemente interesante mi juego para que él se interese por mi juego. Porque donde yo intento, que esto es un problema que pasa mucho con las, con todos los chicos con alteraciones en el frontal. Donde yo voy a tratar de imponerme sobre su sistema frontal, ¡tac! Tengo una resistencia. Entonces voy de costado, me pongo en una actividad, despertarle el interés al otro, no yo imponerme, porque donde yo me impongo, listo, ya fui, corté canal de comunicación. Son muy sensibles a esto, no se olviden nunca que justamente tienen un déficit en la interacción con nosotros. Y por eso los TEA en particular en este caso se llevan muy bien con los más grandes
o con los más chicos. ¿Por qué? Porque hacen lo que él quiere. El más grande porque lo cede, concede, y el más chico porque queda bajo el dominio de él. ¿Sí? Por eso el problema siempre es entre pares, porque en los pares es donde vos tenés que negociar. Negociamos a que jugamos, negociamos que si vos vas al arco no vas al arco, negociamos si vos sos no sé, poliladron, ladrón y policía, negociamos. O sea, ahí aparecen los sistemas de negociación y de interacción más complejos, más fluidos, y que es donde se representa lo social. Bueno, con los más grandes y los más chicos en general no sucede. Sí, sí. Por A eso ver, vamos con la última, ¿te parece que ya no están llegando? dale. Dice, mencionaste que la música sirve en el tratamiento. ¿Arte terapia también sirve? Sí, toda expresión, a ver, tiene que estar guiada, pautada, bien orientada, por lo menos que, a ver, nosotros tenemos un método que se llama método AMAR, que así se llama nuestra institución, con Romina, Alejandro Álvarez y bueno, y un equipo, trabajamos justamente con el concepto fundamental es la cuestión integral. ¿Sí? Que haya un hilo conductor y no hacemos más de 3 terapias por periodo de tratamiento. Entonces, hay un hilo conductor, ¿sí? En ese hilo conductor uno puede utilizar los recursos. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con una chica de 21 años que no tiene TEA, pero tuvo una patología compleja, donde tuvo un ACV, y quedó con una hemiparesia y estoy trabajando, además venía con mucha angustia, estoy trabajando desde la cuestión psicológica y mientras charlamos hacemos todo un trabajo de máscaras con papel maché, para ir trabajando la recuperación y la rehabilitación de esa mano y con la palabra, son dos cosas que a ella la tenían, además es una persona bilingüe, de origen oriental y bueno, nacida acá, pero bueno, tiene dos lenguas con las que habla y usa todo el tiempo. Trabajamos con otros chicos en talleres donde usamos la plástica, la música, yo trato de tenerla siempre presente, pero siempre aparece el arte. Pero eso que yo estoy produciendo artísticamente no está liberado de lo que está trabajando la fonoaudióloga, la psicomotricista o la psicopedagoga. ¿Sí? Entonces, el arte siempre, porque además son lenguajes, el arte, las distintas expresiones artísticas son lenguajes alternativos y no dejan de ser lenguajes, y los lenguajes son expresiones, ¿sí? Son expresiones de nuestro cerebro. Y cuando nosotros podemos expresarnos, podemos organizarnos, y cuando nos organizamos podemos tener control mínimo sobre nuestras cosas. Y ahí de vuelta volvemos a las funciones ejecutivas. Así que claro que sí que sirve, pero en tanto y en cuanto lo que se haga esté coordinado o esté en sintonía con las otras terapias que recibe, porque si no, imagínense que si un psicólogo no se habla con el neurólogo, ni con el fonoaudiólogo, ni con el psiquiatra, o sea, ninguno habla con nadie, el chico que tiene problemas para organizar e integrar el mundo, le ofrecemos un paquete que lo desintegra y lo fragmenta. Entonces, es muy complejo rehabilitarse rápidamente así. ¿Se entiende? Tiene que hacer un esfuerzo. Agarremos cualquier chico que no tenga ningún diagnóstico, que tenga un diagnóstico de niño neurotípico. Ofrezcámosle hacer esa variedad de experiencias y vamos a empezar a tener un chico con niveles de estrés elevado. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, gracias. Entonces, pregunta ahí lo último, ¿dónde pueden encontrar más info sobre TEA? Y ya con eso... sobre TEA específicamente, bueno, a ver, hay que hacer medio trabajo de hormiga ahí. Yo les diría que por ahí me manden mail y yo les puedo ir mandando algunas bibliografías de acuerdo, porque hay mucho en otros idiomas, y hay mucho publicado en internet realmente, sin necesidad de comprar. Pero en la revista de Red Neurol es una, ¿sí? Las revistas científicas en general tienen muy buenos artículos. Y después hay artículos que están bajados de los que no tengan dominio con el inglés, de universidades españolas, así como la de la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la de Valencia. Tiene muy buenas bibliotecas donde figura buena bibliografía sobre TEA. Después, bueno, hay autores, lo que pasa es que hay muchos libros de TEA que tienen
son libritos con tipo recetarios para padres, ¿no? Sí, sí. Algunos son interesantes. Ángela Sánchez tiene, lo que pasa es que hay muchos libros que bueno, yo puedo sugerir que no sé si están no están en las librerías en general. Este que le sugerí hoy al principio, el chiquitito, tiene buenos artículos sobre TEA, el de neuropsicología. Y después, yo con los nombres, por eso digo, o me esperan o me llaman, o me mandan un mail. Pero, en general, de TEA así solo no suele haber mucho. En general está incluido dentro de los de trastornos de neurodesarrollo. Yo les sugeriría que si van a acercarse a la bibliografía, lo hagan a través de textos que trabajen sobre neurodesarrollo. Porque lo que es muy TEA específico, a no ser que, bueno, después leer investigaciones. Lo fundamental, lo más nuevo es eso, leer investigaciones que estén publicadas, la forma de que esas investigaciones hayan pasado algún filtro y que no sean sanata, es buscarlas, por ejemplo, en Google a través del el Google el académico. Sí, Y ahí sí. van a aparecer artículos, ¿sí? Y si no, bueno, en la red Neurol. Después hay otros buscadores, pero ya o hay que tener el linkeado para burlarlo, o hay que pagar en dólares. No, está perfecto. Bueno, ahí hay un montón de mensajes que te están agradeciendo. La verdad, les encantó la charla. Hay gente que incluso está ansiosa con arrancar después de esto, se están emocionando. Así que, nada, Juanjo, gracias, posta. Cualquier cosa, igual a la gente que está viendo ahí que quiere más información, si querés nos puedes pasar y después nosotros los pasamos a ellos. O algunos te están pidiendo el mail, por si lo Bueno, el querés mail pasar. Juanjo Ruiz W @yahoo.com.ar. Ustedes lo tienen, de última se lo piden a ustedes y ustedes me lo pagan. Nos piden nosotros y se lo pasamos. Así que, No hay dale, problema. perfecto. Bueno, yo agradecido por la invitación, siempre para mí es un placer, un orgullo colaborar con todas las actividades que ustedes planifican y organizan, porque me parece que esto es lo que le hace bien a la facultad y a la universidad en general, y a nuestra sociedad, esta cosa del compromiso, ¿no? Y no haberse quedado relajados en la casa y decir, bueno, volvemos cuando No, termine por la favor. cuarentena. O sea, que ustedes estén militándola, laburando así, para darle continuidad a esto, esto que preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer cuando estamos solos o medio angustiados, deprimidos? Bueno, participar de una conferencia de estas está buenísimo. Por ejemplo, sí, sí, A que mí me hizo mucho bien. esta va a ser la primera de muchas, ¿eh? Se van a venir un montón de charlas así en esta Bueno, plataforma. dale, dale. Bueno, Así que bueno, muchas gracias a vos, gracias Juanjo, y y bueno, gracias a todo el mundo por participar de la charla. un abrazo virtual a Sí, todos. saludos.